En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas en nuestros corazones la gracia del Espíritu Santo, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, seamos llevados por los méritos de su pasión y muerte a la gloria de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La gracia y la paz de Cristo, el Señor, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Hermanos, hoy es 14 de diciembre del año 2020. Hoy celebramos a San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia. Nació en Fontiveros, cerca de Salamanca, religioso carmelita. A los 25 años se encontró con Santa Teresa de Jesús, que por entonces emprendía la reforma de la orden carmelita. Conquistado para la reforma, la inició con dos compañeros. Es el doctor clásico de la teología mística, incomprendido y humillado. Murió en Úbeda en 1591. Dispongamos, hermanos, nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Palabra, hermanos, que nos fortalece. Palabra que nos ilumina. Palabra de Dios que tanto necesitamos para el camino de esta vida que estamos llevando. Por gracia, por misericordia del Señor. Primera lectura del libro de los Números, capítulo 24, 2 al 7 y 15 al 17. En aquellos días Balaam levantó los ojos y divisó a Israel acampado por tribus. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él y pronunció este oráculo. Oráculo de Balaam, hijo de Beor. Palabra del varón de ojos penetrantes. Oráculo del que escucha la palabra de Dios y contempla en éxtasis con los ojos abiertos la visión del Todopoderoso. Qué bellas son tus tiendas, Jacob, y tus moradas, Israel. Son como extensos valles, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, como cedros junto a la corriente. De su descendencia nace un héroe que domina sobre pueblos numerosos. Y de nuevo dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor. Palabra del varón de ojos penetrantes, oráculo del que escucha la palabra de Dios y conoce la ciencia del Altísimo, y contempla en éxtasis con los ojos abiertos la visión del Todopoderoso. Yo lo veo, pero no en el presente. Yo lo contemplo, pero no cercano. De Jacob se levanta una estrella y un cetro surge de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial del Salmo 24. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura, según ese amor y esa ternura. Acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos.
Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: yo también les voy a hacer una pregunta y si me la responden les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros: si decimos que del cielo, Él nos va a decir, entonces ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres, se nos va a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron: no lo sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Hoy le pedimos al Señor que su Santo Espíritu nos descubra el camino que hemos de seguir. Ese camino que el Espíritu de Dios ya nos había señalado cuando tuvimos el encuentro con el Señor, cuando recibimos del Señor aquel gran milagro, aquella gracia del cielo. Pero luego, por nuestro pecado, por nuestros vicios, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de confianza en el Dios Todopoderoso, hemos perdido. Hoy le suplicamos al Señor, unidos a toda la iglesia, pidiendo la intercesión de los santos, de San Juan de la Cruz, doctor de la iglesia. Le pedimos al Señor que nos descubra una vez más sus caminos. Esos caminos que son de paz, caminos de amor, caminos de misericordia, caminos de justicia, caminos de perdón, caminos de servicio, de entrega, de sacrificio, de mortificación. Esos caminos del Señor, caminos de oración, de ayuno, de caridad. Tener autoridad es muy diferente a poseer poder. Lo primero, hermanos, se vive con las personas. Lo segundo, se ejerce sobre ellas. Y es común que suceda. Mateo dice que ante la autoridad de Jesús, mucha gente se asombra y se siente atraída por él. Por el contrario, los políticos y religiosos, quienes ostentaban el poder, la perciben como una amenaza. Les molesta que haya llegado a Jerusalén provocando algarabía y que se haya atrevido a expulsar a los vendedores del templo. Cuando nos apartamos de los caminos del Señor, hermanos, nos molesta la autoridad del Señor. Cuando nos apartamos de la gracia de Dios, no reconocemos la grandeza de nuestro Dios y Señor manifestada en nuestra vida. No hacemos su voluntad divina. Hacemos nuestra voluntad. Y quien hace su voluntad y no la de Dios, termina por perderse. Así le pasaba, hermanos, a los contemporáneos de Jesús. Rechazaban su autoridad. No querían someterse a la voluntad divina. Acomodaban todo a su voluntad meramente humana.
Por eso oprimían al pueblo de Dios. Por esto, hermanos, había una doble moral. Pero Dios, hermanos, que es rico en misericordia, con la autoridad con que hablaba, con que hacía milagros, con que expulsaba demonios, con esa misma autoridad hablaba a esta gente. Les reprendía a tiempo y a destiempo, pues el que ama reprende. Pero ¿quién puede, hermanos, ejercer la autoridad? Sino aquel que vive la palabra de Dios, aquel que la escucha y la pone en práctica. Jesús carecía de una autoridad legal, pues no podía presentar nada que acreditara sus conocimientos ni su proceder. Tampoco gozaba de autoridad tradicional, ser patriarca de una familia. Hermanos, mucho menos era un patrono que presumiera un linaje. Por esto los sumos sacerdotes y los ancianos lo cuestionan sobre su autoridad. Sin embargo, el hecho de que Jesús carezca de poder no significa que no tenga autoridad. Posee una fuerza moral que sale desde lo más profundo de su persona, lo que actualmente denominamos autoridad moral. Esta hunde sus raíces en una experiencia profunda de la vida, en el respeto hacia los demás y en una relación auténtica con Dios. ¿Buscamos sinceramente la autoridad o deseamos el poder? ¿Qué tendríamos, hermanos, que hacer para no buscar el poder? ¿Qué deberíamos hacer para tener autoridad como Jesús? Necesitamos de Dios. Sin Dios nada somos, sin Él nada podemos hacer. Si no permitimos que la gracia del Señor nos inunde, nos abrace, hermanos, nos va a pasar lo mismo que le sucedía a los contemporáneos del Señor Jesús. Vamos a rechazar la autoridad de Dios. No le vamos a aceptar en nuestra vida. Vamos a vivir de manera errónea, equivocada, justificando lo que hacemos y no permitiendo que sea el Espíritu Santo quien nos justifique. Hermano, hermana, el Señor nos sigue hablando, el Señor nos sigue llamando y lo está haciendo con toda la autoridad sobre nuestra alma, sobre nuestra vida. Pues fuimos comprados a un precio muy alto, a precio de sangre. Ya no nos pertenecemos, le pertenecemos al Señor. Y hoy le pedimos perdón al Señor por ser sordos a su voz, a su palabra, por no ponerla en práctica. Hoy le pedimos perdón al Señor por cuestionar su palabra y no dejarnos cuestionar por ella. Hoy suplicamos al Señor que tenga piedad y misericordia en nosotros, que nos reconocemos pecadores, pues quien no se reconoce pecador, hermanos, va a vivir siempre engañado. Se va a sentir bueno, se va a sentir santo, va a pasar la vida juzgando a su hermano, a su prójimo, lejos de hacer la voluntad divina que es interceder por esa alma, ofrecer ese sufrimiento, el sacrificio de vivir o convivir con aquellas personas que no tienen temor de Dios. El Señor nos está llamando. El Señor hoy, hermanos, en estos últimos tiempos nos está reprendiendo con autoridad.
pues es nuestro Dios y Señor. Pues el Señor quiere que a tiempo dejemos ese camino de vicio, ese camino de perdición, ese camino que está llevando a las almas al abismo. Ese camino, hermano, hermana, que en tu conciencia, en tu corazón, sabes que no debes de seguir, que ya debes de renunciar, que ya debes de entregar al Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lávame del todo mi delito, limpia mi pecado. Contra ti solo pequé, Señor, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ya no por el espíritu inmundo, el espíritu impuro, el espíritu de Satanás. No, hermanos. Escuchemos la voz del Señor, recibamos su palabra, pidamos a la Santísima Virgen María interceda por nosotros para poner en práctica esa palabra de vida eterna y el Señor pueda ayudarnos. A tiempo nos enmendemos, a tiempo digamos sí al Señor con nuestras obras, con nuestra lucha diaria contra el pecado. Pues no basta saber quién es Dios, si no le recibimos en nuestro corazón. No basta con tener conocimiento de los dones del Señor, si no lo dejamos actuar en nuestra vida. No basta con recibir grandes dones y carismas, si no dejamos que el Señor nos transforme primeramente a nosotros, nos renueve con su Santo Espíritu. Amén. 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 Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios, que es todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia presente, ausente, sus enfermos, sus trabajos, sus proyectos de vida, y les acompañe siempre. Fiat, fiat, fiat.